Me fui hace 8 años en la selección y vengo de un proceso de 8 años y resulta que en un proceso de 4 años hay 4 técnicos en la selección peruana. 3 técnicos en las divisiones menores, 4 técnicos en la división mayor. Y entonces, viste, lógicamente que todo ese tipo de cosas son alarmantes, diría yo, ¿no? ¿Le molesta de alguna manera que lo describan usted como un técnico paternalista? ¿O es...? No, porque lo soy, o sea, yo necesito, o sea, el paternalismo no sé hasta dónde abarca, ¿viste? Y cuál es el... Yo siempre necesité tener un buen diálogo, un gran diálogo con los jugadores. No tienen ni idea lo importante que tiene que ver la cantidad de partidos que un jugador tenga en la selección. O sea, eso es algo fundamental. Hablan de cambios generacionales, hablan con una naturalidad que es algo increíble, pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su manera de ver. Espectacular el de Jorge, el de Fossati, junto con también el chico que con Bustos han hecho un proceso que arrancó Jorge, que después continuó con Bustos y que ahora está Jorge al mando. O sea, me parece Fossati, o sea, me parece que hicieron un trabajo espectacular, salir 3 veces campeón con la U, viste, la verdad que es un trabajo fantástico. Nosotros lo tuvimos muy en cuenta, Valera, y creíamos que puede ser un jugador muy importante. No sé la actualidad de él, viste, porque sé que está bueno en la U y que viene saliendo campeón y todo, pero viste, o sea, no, que había estado allá en Arabia, después se volvió, pero más que nada es un jugador. A mí me movilizó el hecho de que es un jugador con una historia de vida fuerte, ¿viste? Entonces, esos jugadores con historia de vida fuerte a mí me movilizan y a mí me gustan en particular, ¿viste? Pero después no sé, o sea, todo que vive actualmente, él tiene un gran potencial. Yo quería empezar esta entrevista enseñándole esto de aquí, que es un tuit que se hizo en el 2022, cuando su siglo terminó, no sé si puede leerlo. Gareca creó un universo paralelo y lo probó de heroísmos y hazañas. Edificó un Macondo para los peruanos, un oasis de la alegría, del éxito, de una unión absoluta. Ha sido tan descomunal que trascendió al fútbol. La derrota ante Australia no es un fracaso, es el fin de un milagro. José Antonio Braguerac. José Antonio Braguerac. Es un poco de metáfora, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cree usted que resume lo que significó Gareca para la selección peruana? Bueno, no sé, la verdad que son palabras muy bonitas. Solamente tengo palabras de agradecimiento con todo esto, pero la verdad que no te lo podría decir yo en ese aspecto. Lo que pasa es que fue sí un acontecimiento importante, porque como vos decís, muchachos de 40 años que tenían 4 años en el momento que ni recordaban a su selección cuando fue mundial. Entonces pasaron muchas generaciones, pasaron muchos años y se vivió como un acontecimiento muy importante, ¿no? Uh-huh. Hoy, en unos días, en 2, se van a cumplir 8 años de esa clasificación, ¿no? ¿Cómo vive usted los 15 de noviembre? ¿Hay algo especial en su rutina? ¿Lo celebra de alguna manera? Los 15 de noviembre me llaman, o sea, ya es algo, viste, que como vos decís, es un acontecimiento, se va acercando la fecha, entonces me lo recuerdan. Y bueno, la verdad que siempre me pone muy contento. Y en general, de pronto para esta fecha soy de venir acá porque Edwin Oviedo, que fue el presidente, viste, que estaba en ese momento, nos convoca. En definitiva, para él y para todos nosotros realmente fue algo muy importante. Y ya es una celebración, digamos, parte de su vida, como un cumpleaños. Claro, y es algo privado, ¿viste? Porque ahora, mañana, el sábado, nos vamos a juntar con varios muchachos también de ese. Entonces, festejar algo en privado que tiene que ver, viste, con algo, con un grupo que se había armado en ese momento realmente importante, siempre me llena de alegría el hecho de volver a encontrarme con muchachos que tuvimos en esa época, ¿no? Esa noche nos dejó escenas imborrables, ¿no? Imágenes para el póster, como el abrazo con Cueva, Oreja llorando en el suelo,
Farfán dedicándole el gol a Paolo, ¿no? Usted volando por los aires en el camerino, ¿no? Hay una foto que Sí, sume los mucho. muchachos me alzaron por el aire. Sí. ¿Cómo vive ese recuerdo? Y esos son momentos de los acontecimientos más importantes en mi carrera, ¿no? O sea, porque no es un campeonato, es un logro, que lógicamente que los campeonatos tienen otros matices, pero este es un logro como te voy a retirar, que movilizó todo un país. Entonces es un logro que movilizó todo un país y que realmente fue conmovedor, cómo lo vivimos, todo el proceso, cómo lo acompañó la gente también, ¿viste? Porque dentro de ese proceso lo que más destaco, que se acercó mucho la gente hacia nosotros, que se logró una comunión que salía de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, cuando sucede esos acontecimientos que la gente se sintió muy identificado con la manera de jugar, con la manera de proceder del equipo y todo, realmente, bueno, se dio una química muy importante, ¿no? Y fue un proceso que a usted le costó mucho, porque el primer año no fue fácil, los resultados no se dieron y todos pedían su cabeza, ¿no? Pero hubo ese respaldo y usted supo ganarse a la gente, al hincha, de una manera que sobrepasó lo deportivo, ¿no? Recuerdo también que había, lo postulaban para presidente aquí en el Perú. Claro, fue algo, viste, en la cual la pasé mal al comienzo. Yo tuve en mi carrera deportiva 2 procesos, viste, que en general te respaldan cuando vos ganas campeonato, cuando vos logras cosas, te respaldan, viste, es algo obvio. Pero tuve solamente 2 veces en mi vida que me fue mal, arranqué mal y que me respaldaron. Una en Talleres de Córdoba, porque si bien no venía tan mal en el campeonato, en segunda división, veníamos tercero o cuarto, pero había perdido 2 clásicos seguidos con Belgrano de Córdoba y con Instituto de Córdoba, y el presidente, que se llamaba Víctor Sumi, que ya no está más, pero en ese momento... En el año 97, 98, en el año 98 me respaldó y me dijo, trabajá tranquilo, que me citó a la casa y bueno, me dijo, trabajá tranquilo, usted, si no se quiere ir usted, yo lo voy a respaldar, tome las decisiones que tenga que tomar. Pegamos la vuelta y después, bueno, cuando aguanté toda la vuelta, le ganamos a Belgrano, que hacía un montón que no se le ganaba, como 15 años, y a Instituto, los 2 clásicos que habíamos perdido los volvimos a ganar. Y ahí salimos campeones, no solamente ganamos el título, sino que ascendimos a Primera División, en una final con Belgrano también. Ese fue un proceso. Y este proceso de Edwin Oviedo en la selección, que me iba muy mal al principio, y él agarró y me citó a almorzar. Y los enumero a los 2 porque tuvo la particularidad de que uno me invitó a la casa, Víctor Sumi, a la casa de él en particular, me hizo un asado, y Edwin me invitó a almorzar en una charla muy privada y me dijo, tomá las decisiones, lo único que quiero es que tomé las decisiones que quieras tomar, pero que tenés todo el respaldo de mi parte para que puedas seguir trabajando, pero eso sí, tomá las decisiones que vos creas tomar. Y ahí fue donde decidimos llevar a 16 jugadores para la Copa Centenario del medio local. Y bueno, empieza el recambio. Entonces, empieza a funcionar las cosas. Empieza a funcionar. Entonces quería remarcarlo porque fue muy importante ese respaldo que hemos recibido, ¿no? Tan difícil como dirigir cuando las cosas no salen bien es asumir la responsabilidad de respaldar un proceso, ¿no? En estos tiempos, en estas conversaciones, en estas cenas anuales, Edwin Oviedo, ¿alguna vez usted le preguntó qué vio en usted? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidió dar ese respaldo? Bueno, él lo que habrá visto, siempre teníamos charla con él, y a él, por ejemplo, le gustaba desayunar de muy temprano, 7:30 de la mañana, ¿viste? Entonces, íbamos siempre a desayunar y venía a las concentraciones, se quedaba hasta tarde en las concentraciones. Y bueno, ¿viste? O sea, siempre compartíamos, y supongo yo que le habrá causado no solamente el hecho de conocerme como entrenador, sino el hecho de
de haberle inspirado confianza o tranquilidad en el momento de hablar, ¿viste? Supongo yo que tendría que ver con eso, ¿viste? O sea, con el hecho de... Y más que nada, él es un empresario, ¿viste? Es un empresario que no es que no entienda nada de fútbol, porque él ya había sido exitoso con el Aurich, pero tenía una visión diferente. El empresario tiene una visión diferente, ¿viste? El empresario tiene una meta que es que le vaya bien en lo que emprende, que le vaya bien, y solamente él tiene esa visión, ¿viste? Entonces, y montó todo, montó las inferiores, había creado juntas dirigenciales de gente notable. Él le llamaba gente notables porque eran gente, ¿viste?, muy importante de la sociedad peruana. Supo rodearse bien. Claro, que los acercó y me los presentó. Conocí cantidad de gente en la gestión de él, porque inclusive en un momento me hizo ir al CADE, ¿viste? Sí, recuerdo. Y conocí a los presidentes, al presidente de la República, conocí a gente muy importante, muy poderosa, y él tenía un stand donde yo tenía que estar parado de la Federación Peruana, ¿viste? O sea, usted se convirtió en ese proceso en, digamos, la imagen más representativa de la federación. Bueno, él me quería hacer presentar y quería hacerme presentar a toda la gente importante de la sociedad, ¿viste? Y quería volcar a esa gente hacia el fútbol, porque siempre él tuvo la visión y el conocimiento más que nada de que el fútbol peruano estaba muy desprestigiado, ¿viste? Muy desprestigiado en la manera de proceder, en la manera de que se ejecutaba como la imagen que tenía la sociedad y los empresarios. Entonces él quería acercarlos para ver que todo el proyecto que tenía era diferente, o sea, era de inclusión. O sea, él quería incluir a los empresarios, quería acercar a los empresarios, y bueno, realmente en esa etapa por lo menos funcionó, porque yo conocí gente muy importante y que tenía un interés real de que las cosas vayan bien, ¿no? Usted habla de esa imagen del fútbol peruano como vecino, que también tiene que ver mucho con el futbolista, ¿no? El futbolista peruano, una imagen que usted también supo reconstruir a partir de su liderazgo, ¿no? Y es inevitable tener a Cristian Cueva como símbolo de ese cambio, ¿no? Sí, bueno, Cueva es un valor muy importante, fue un valor muy importante, ¿no? Especial porque había que estarle muy encima, entonces, pero con unas condiciones notables, ¿no? Yo la verdad que tengo una gran relación con él, porque creo que es un jugador que, más allá de algunas situaciones que le ha tocado vivir y que por ahí no fueron del agrado de todo el mundo, es un jugador que cuando se ponía la camiseta de la selección y cuando salía al campo de juego, que es donde hay que demostrar en el campo de juego, el tipo asumía toda la responsabilidad y estaba a la altura de los grandes acontecimientos, digamos. Entonces, cuando uno tiene esa clase de jugadores con semejante personalidad, no, bueno, siempre estábamos muy encima como para que él pudiera estar bien, para que él pudiera sentirse bien, más que nada, ¿no? ¿Cómo se entiende que un jugador que dio tanto por la selección en su momento haya sido tan desprestigiado por el hecho de que ya no rinde a ese nivel, ¿no? O sea, como que lo malo aflora. Y bueno, esas son cosas, viste, que yo no te sabría contestar demasiado, viste, porque bueno, ya una vez que uno se alejó de la selección, ya no podría yo contestarte, ¿no? Mientras nosotros estuvimos, él siempre ha sido un muchacho muy correcto en todo, muy respetuoso, y bueno, o sea, siempre íbamos a visitarlo, a donde estuviera íbamos a visitarlo para hablar, para cenar, para estar con la familia también. Y lo importante que él era y lo importante que era que él pudiera mantenerse en el extranjero, ¿no? Y que pudiera rendir para después volver y rendir con la selección, ¿no? Siempre le dimos importancia, pero después todo lo que sucedió no te podría decir, no te podría explicar porque desconozco, ¿no? ¿Le molesta de alguna manera que lo describan usted como un técnico paternalista? ¿O es
No, porque lo soy, o sea, yo necesito, o sea, el paternalismo no sé hasta dónde abarca, ¿viste? Y cuál es el... yo siempre necesité tener un buen diálogo, un gran diálogo con los jugadores, o sea, soy actualmente, me interesa saber de dónde vienen, de la familia que vienen, del lugar donde vienen, porque para mí es importante por el trato, o sea, siempre le he dado importancia a eso, ¿viste? Un chico que por ahí tuvo una infancia complicada, que ha visto cosas, me interesa saberlo porque de ahí yo sé cómo manejarme, o mi cuerpo técnico sabe cómo manejarse, ¿viste? Porque un chico, por ejemplo, un chico que consumió violencia toda la vida, hay que saber cómo uno se dirige hacia él, ¿viste? Porque toda la vida por ahí estuvo en un ambiente violento, y venir acá a la selección y, ¿viste? Hay que tener cuidado las indicaciones que se le da para que él no siga consumiendo lo mismo que consumió siempre, ¿viste? Entonces, eso me interesa en particular a mí, ¿viste? Saber cómo voy a tratar yo al jugador, ¿no? Hace unos días conversé con Jorge Luis Pinto, el entrenador colombiano, y él me dijo algo que me quedé pensando, que es que su éxito radicaba mucho en que usted había respetado la esencia del fútbol peruano, pero le había agregado modernidad, ciencia, ¿no? ¿Fue tanto así? La Videna se convirtió se profesionalizó, por decir así, con su llegada. Bueno, la verdad que nosotros en ese aspecto, yo no te podría decir por lo anterior, porque sería descalificar lo anterior. Pero bueno, hubo modificaciones en la Videna, por supuesto, porque veíamos algunas cosas que para nosotros, para el trabajo nuestro, eran necesarias, ¿no? El gimnasio, los espacios, un montón de cosas, la parte médica, un montón de cosas que un aparato de un área técnica que es tan necesaria hoy en día, ¿viste? Para que toda la información de los jugadores que estén en el exterior y todo, uno cada vez pueda tener más. Entonces, y crear una modalidad de trabajo que a nosotros nos sirve, que nos sirvió siempre, que es tratar de un aparato que me haga distinguir al jugador que está más próximo a la selección, o sea, ese jugador que reúne la característica, ¿no? O sea, tanto física como técnica. Es un trabajo arduo, pero conté con las posibilidades económicas también, ¿no? ¿Viste? Porque no es un tema barato ese, ¿viste? Es un tema costoso. Entonces, en ese aspecto, Oviedo fue algo fundamental, ¿viste? Por el hecho de que bueno, siempre nos dio el respaldo económico. Fíjate vos que se había creado todo lo que tenga que ver con inferiores, ¿viste? Con Daniel Ahmed tenía un presupuesto altísimo, ¿viste? En la cual se quería hacer algo federativo, se hizo algo federativo, entonces que abarcaba todo el país. Entonces eso era muy costoso en todo aspecto, y bueno, siempre se volcó a esas situaciones, ¿viste? Que tenga que ver con el crecimiento, con la posibilidad de poder desarrollarse todo lo que tenga que ver con menores y todo lo que tenga que ver con la selección mayor. Su primera gran convicción pública sobre el fútbol peruano y sobre el futbolista peruano fue que usted cree en el futbolista peruano, ¿no? Esa frase en su primera conferencia de prensa ya por el 2015 pegó mucho. ¿Usted siente que el futbolista peruano es diferente, es distinto, amerita otra forma de trato, o es mucho del futbolista sudamericano en general? Y yo creo que amerita otra clase de trato por el hecho de que, ¿viste? No tiene formación, o la formación es muy limitada, ¿viste? Puede ser la U que le brinde esa posibilidad, puede ser, no sé, Cristal que le brinde ese tipo de posibilidades. Después el interior es muy deficitario, digamos. Alianza, siendo un grande como es, también no reúne las condiciones, ¿viste? Necesarias como para realmente estar. Más que nada se vuelcan los jóvenes por lo que representa Alianza. Entonces, bueno, hay un montón de factores que, ¿viste? Influyen a que el jugador peruano se pueda desarrollar. Entonces, en cuanto a eso, y me parece que amerita un trato especial, porque como al ser deficitario la formación,
llega un momento que hay que tenerle un poco más de paciencia que en otros lados, en otros lugares, donde el jugador de los 8 años ya, viste, se lo forma, tiene un proceso importantísimo, viste. O sea, acá hay muchos técnicos que luchan con darle la posibilidad, tienen un campo para todas las divisiones y tienen 1 hora para trabajar cada división, por ejemplo, en la cual, y tienen 30 jugadores o 20 y pico de jugadores, chicos, que en 1 hora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué instrucciones se les pueden dar? Allá cada equipo, te puedo hablar que yo de Argentina más que nada, cada institución tiene 6, 7 canchas, ¿viste? Donde los entrenadores trabajan el tiempo que quieren, desarrollan el tiempo que quieren, la parte física, la parte técnica, de todos lados. Entonces eso tiene que ver con lo formativo. Entonces cuando vos llegas a un nivel profesional, bueno, podés tratar al jugador de la manera que el entrenador quiera. Ser más exigente, más paternalista, más agresivo, menos tolerante, todo lo que vos quieras, pero el jugador está formado. El jugador peruano, para mí, hay que tener mucho cuidado la manera de cosas, porque viste, es un jugador con carencias de formación, ¿no? ¿Cree usted que, bueno, usted... Es tan importante, discúlpame que se interrumpa un segundo, por eso ahí es donde creo y ahí es donde tiene el potencial el jugador peruano. El jugador peruano se desarrolla como puede, con lo poco que le dan, y triunfa. Fíjate que, por lo menos en mi concepto, en nuestro concepto, de todo mi cuerpo técnico, en nuestro concepto es un jugador muy fuerte. Muy fuerte, ¿por qué? Porque supera todas las adversidades y todos los obstáculos, y bueno, llega a primera división, inclusive llega al exterior, ¿no? Esa fortaleza también es mental, ¿no? Claro. Usted, en el proceso exitoso del 2018, se hizo un trabajo especial a nivel mental. Sí, claro, bueno, o sea, eso siempre fuimos nosotros. Por eso cuando nosotros llegamos, lo que nosotros le transmitimos era que, al contrario, es un jugador muy fuerte mentalmente, un jugador que juega en el césped sintético con 30 y pico grados de temperatura, o 40, en pleno verano. Juega a 3.000 y pico metros de altura, lo llevan a 3.000 metros y pico de altura. Juega en campos totalmente desfavorables, en todas clases de temperaturas, viaja permanentemente y rinde. Entonces, viste, es un jugador muy fuerte mentalmente, viste, o sea, esos son jugadores realmente que superan cualquier tipo de adversidad, ¿no? Usted vivió esa geografía peruana tan característica de nivel en la U, ¿no? Autori, ahora en Cristal, hace poco dijo algo que también sonó fuerte, ¿no? Que 25 años han pasado y el fútbol peruano sigue siendo el mismo. Han pasado 8 años, se van a cumplir este sábado, y el fútbol peruano sigue siendo el mismo. No hemos avanzado en nada, ¿no? ¿Eso le molesta, le fastidia? Y claro, fíjense que lo dice Autori, que es del nivel de Autori, o sea, y pasó 35 años y se encuentra con la misma situación. Imagínese usted qué retroceso, ¿no? Qué panorama, que una personalidad como Autori, que estuvo hace 25 años, llega y está de la misma manera. Entonces, eso es algo para realmente que es preocupante, ¿no? Yo me fui hace 8 años en la selección y vengo de un proceso de 8 años, y resulta que en un proceso de 4 años hay 4 técnicos en la selección peruana, 3 técnicos en las divisiones menores, 4 técnicos en la división mayor. Y entonces, viste, lógicamente que todo ese tipo de cosas son alarmantes, diría yo, ¿no? La última vez que usted dio una entrevista a un medio peruano, había otro técnico en la selección, que estaba Ibáñez. Bueno, pues te digo, o sea, bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué te puedo decir en cuanto a eso? Es lo que, no es una crítica, es una realidad. Claro. No estoy diciendo nada malo o nada, simplemente digo, de un proceso que se vino de 8 años, donde se logró una clasificación y se logró ir a un repechaje. Que, para remarcártelo, viste que de la importancia de esos dos procesos, que me agarra a mí, pero lo tengo que decir, en todo lo formativo de los 10, cuando se jugó todo contra todo, pero nunca pasó del octavo puesto. Nunca pasó del octavo puesto. Desde que se sumó
este ciclo de eliminatoria, todos contra todos, nunca pasó del octavo puesto. Una sola vez pasó con Juan Carlos, que lograron llegar, pero con 9 equipos, no con 10 equipos, porque Brasil era campeón del mundo y no participó en ese momento. Que de haber participado Brasil, tampoco se quedaba con la última opción de poder pelearlo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, esa es la importancia de lo que se marcó esas 2 eliminatorias, que llegamos a la última fecha con posibilidad de clasificar en forma directa. Fuimos al repechaje porque no nos alcanzó, pero llegamos a la última fecha con posibilidad de clasificar en forma directa. Entonces, pero viste, después se cayó en lo que yo te digo, viste, en un proceso se cambiaron 4 técnicos en la selección mayor y 3 técnicos en la división menores. Entonces, viste, eso es un poco la realidad de lo que está pasando también, ¿no? Camino a Qatar 2022, esa misma carencia de jugadores, de todo lo que usted tuvo que lidiar, ¿siente que fue un volver a empezar de nuevo, casi? Porque el primer año también fue difícil. ¿Cuál? Rumbo a Qatar. El proceso fue difícil, viste, fue complicado. Bueno, salimos de una pandemia, viste. Entonces hubo 3 fechas. Cuando vos te modifican todo, que no solamente venir una pandemia, comenzar más tarde, hubo muchachos que no podían venir porque en los países no lo dejaban salir, hubo operaciones, lesiones de algunos muchachos también, y encima 3 partidos que nos metían seguido. 3 partidos por ahí para delegaciones o para selecciones, viste, que tienen 1000 jugadores afuera, claro, 500 jugadores afuera, viste, un montón de situaciones que lo pueden remediar, es más accesible. 3 fechas para una selección que estaba más complicada en ese aspecto, que le pegó durísimo, a Perú le pegó durísimo la pandemia. Yo pasé toda la pandemia acá, donde, viste, tuve que presionar. Me junté con el presidente, con todo, para ver, y con Lozano, que estábamos viendo la posibilidad de que comience cuanto antes el campeonato, ¿viste? Porque ya imaginábamos todo lo que iba a venir, ¿no? Fue la liga que más demoró en retomar. Claro, claro. Entonces, yo me pasé toda la pandemia acá también, ¿viste? O sea, fue duro. Entonces, ese comienzo que nosotros pensábamos que iba a ser mucho mejor cuando renovamos contrato, cuando teníamos todo armado y todo, nos vimos muy perjudicados con la pandemia, ¿viste? Muy perjudicados con la pandemia. Entonces el arranque fue malo, pero después pudimos corregir. Después, viste, la verdad que los muchachos respondieron una barbaridad, nos fuimos armando de a poco, fuimos encontrando muchachos que nos dieron soluciones. Y bueno, después, viste, terminando una eliminatoria muy buena, viste, en definitiva. ¿Hay un partido en el que usted diga, este es el Perú que a mí me gusta? ¿Hay un que retrata? El carácter, nosotros venimos de perder 3-0 con Colombia, acá, en ese proceso de eliminatoria, y fuimos a Ecuador y le ganamos a Ecuador, viste. Previo a la Copa de Brasil, de Brasil, sí, creo. Bueno, perdimos 3-0 con Colombia acá, y viste, donde nos daban medio por muerto y todo, fuimos allá a Ecuador y le ganamos 2-1. Viste, entonces... Y durante todos estos 7 años... 1 2-0, no me acuerdo. 2-1. Y durante todos estos años, por ejemplo, yo le digo el Perú-Chile de semifinales de la Copa América. Ese partido, Perú alcanzó un nivel... Viste, lo que pasa es que después dimos una muestra de carácter. Los muchachos siempre dábamos una muestra de carácter muy fuerte, ¿viste? Por eso te hablaba de que jugó peruano muy fuerte, y nosotros en esa etapa fuimos muy fuertes, ¿viste? Porque veníamos de perder 5-0 con Brasil. Con Brasil, ¿viste? Donde acá nos tildaron de todo, ¿viste? O sea, yo en conferencia de prensa tuve que soportar que nos dijeran que fue una vergüenza, que, bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, clasificamos con lo justo, pasamos, y después nos agarró Uruguay, ¿viste? Que venía en alza en todo aspecto. Y si bien tuvimos una dosis de suerte, que para todas las cosas hay que tener una dosis de suerte, ganamos por penal y pasamos por penal, y después ratificamos con Chile ganando 3-0 y llegando a la final, viste, con Brasil. ¿Ese partido con Chile es el partido perfecto o lo más cercano a ser Perú? Bueno, fue un partido durísimo también porque Chile, viste, tenía un gran equipo, venía bien, venía de ganar también la última Copa América,
entonces estaba completo. Y sin embargo nosotros le ganamos 3-0, fue de ida y vuelta, fue palo y palo, pero nosotros desarrollamos un fútbol muy, muy bueno. Estéticamente fue... Realmente muy bueno. Bueno, tuvimos hasta yo de Descollante, Pedro, todos, Paolo, bueno, todos los muchachos realmente. Y después cuando fuimos muy contundentes en el momento de atacar, pero tuvimos una línea de juego, fuimos un equipo que sabía lo que quería dentro del campo con el juego. Yendo un poco más ya, volviendo al repechaje, ¿le quita el sueño esa tanda de penales o es algo que usted asume como parte de...? Trabajo asuso, es que elige los jugadores, todo ese tipo de cosas. Por supuesto que yo jamás le esquivé a la responsabilidad de lo que pasó en el repechaje, ¿no? En cuanto a lo futbolístico. Lo tuvimos muy fino para ese partido, que estuvimos mejor en el tiempo del alarde. Los 30 minutos del alarde fue la mejor versión nuestra. Después, durante los 90 minutos, estuvimos imprecisos. Partido duro, durísimo, pese a que lo daban como un trámite en general, terminado medio. Había un exceso de confianza. Exceso de confianza, viste, que no para mí. No para el técnico, porque yo lo venía analizando a Australia desde hace tiempo, ¿no? Entonces, no, Australia es un equipo que siempre participa en los mundiales, que siempre está, entonces muy difícil, muy complicado, muy corredor, y sobre todo un partido, ¿no? Entonces, con todo lo que implicaba, ellos ya estaban 15 días atrás, había jugado anteriormente en el mismo estadio con Emiratos Árabes, yo lo había ido a ver. No habíamos ido a ver, entonces no, era un partido bien difícil y cuando es un solo partido es un 50 y un 50, ¿viste? No hay mayores posibilidades de nada, ¿viste? O sea, es un 50 y un 50, entonces se nos complicó. Trauco reveló hace unos días en un podcast de Farfán que para el último penal nadie quiso tomarla, ¿no? Yotun le dijo no, y fue Alex Valera quien asumió el rol, pese a su inexperiencia, a su poco tiempo en el partido, en la selección en general, ¿no? Son situaciones que pasan, mucha la presión que hay, pero son muchachos que estaban preparados, ¿viste? Pero bueno, lógicamente que si Miguel lo dice, puede haber pasado ese tipo de situación. Entonces no tengo nada que reprocharles, no tengo nada que decirles. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en su debido momento, pero era para nosotros, no fue para nosotros. El arquero de ellos hizo lo que quiso, sí. Con el permiso del árbitro, hizo lo que quiso, lo llevó a un estrés a los jugadores que tranquilamente lo podía haber parado. Tal es así que después de lo que sucedió en la tanda de penales con el arquero, se asume un cambio. Total. No se podía hacer lo que hizo el arquero, no se puede hacer nunca más, ¿viste? Entonces, bueno, nos tocó, digamos que pasamos todo lo que de pronto tenía que pasar, lamentablemente, para no clasificar. Era una linda posibilidad, la verdad que era una linda posibilidad. Alex Valera, durante todo este tiempo, siempre ha sido muy criticado con la selección y no sé si vio el partido de ayer. No lo vi. Del Perú-Rusia. Resumen, solamente no lo vi, no pude ver el partido, pero vi de eso. Le tocó finalmente hacer gol, le tocó ser el héroe del partido, ¿no? Un jugador que al hincha le cuesta asumir que ese es el nuevo jugador de la selección peruana porque durante 7 años, en una etapa brillante, estuvo acostumbrado a jerarquías un poco mayores como Paolo Guerrero, ¿no? Bueno, nosotros lo tuvimos muy en cuenta, Valera, y creíamos que puede ser un jugador muy importante. No sé la actualidad de él, ¿viste? Porque sé que está en la U y que viene saliendo campeón y todo, pero ¿viste? O sea, no, que había estado allá en Arabia, después se volvió, pero más que nada es un jugador. A mí me movilizó el hecho de que es un jugador con una historia de vida fuerte, ¿viste? Entonces, esos jugadores con historia de vida fuerte a mí me movilizan y a mí me gustan en particular, ¿viste? Pero después no sé, o sea, todo que vive actualmente, él tiene un gran potencial. Él tiene un gran potencial, ¿viste? O sea, como centro delantero. Un muchacho para hacerlo crecer cada vez más, ¿no? Debería dar el salto al exterior ya. Tiene 29 años. Bueno. Usted siempre defendía que los futbolistas tienen que irse ya. ¿Viste? O sea,
La verdad que esta situación que le toca vivir a Perú en estos momentos y ver a muchachos que han venido teniendo la posibilidad de haberse quedado afuera, bueno, es eso, ¿qué te puedo decir? O sea, cada uno piensa en lo que quiere, pero es muy importante que como peruanos emigre, salga, ¿viste? Porque esos son situaciones muy particulares. Muchos escucho comentarios que dicen, antes que no jueguen, prefieren que vienen acá, que jueguen, que esto, que lo otro, pero ese no es el criterio. Ese tiene que poner, el jugador se tiene que poner afuera, tiene que tratar de jugar y es otra imponerse, y más allá de que no juegue, el hecho de estar afuera le da la posibilidad de crecer personalmente, económicamente. Eso son otros medios, son otras dificultades que hay que sortear, el idioma, las costumbres, y eso tiene que ver con el carácter, eso tiene que ver con que el jugador vaya cada vez imponiéndose cada vez más. Entonces, para mí yo lo veo importante que esté muy afuera, aunque no juegue, lo veo muy importante que esté afuera. De pronto, si ya tienen 36 años, 37 años, tienen 35 años y ya han hecho su carrera, pueden venir, no hay ningún tipo de problema, pero yo lo veo muy importante que vayan afuera. ¿Siente que esa generación que usted tuvo envejeció demasiado rápido? Es decir, la mayoría de jugadores ya están aquí en la liga. Orejas volvió antes de los 30 años, igual Polo. Siento que la han hecho envejecer demasiado increíblemente, ¿no? Jugadores de 30, 31 años, jugadores de 33 años que digan que ya hay que cambiar una generación. Jugadores que tienen 100 partidos, 80 partidos, que no tienen ni idea lo importante que tiene que ver la cantidad de partidos que un jugador tenga en la selección. O sea, eso es algo fundamental. Hablan de cambios generacionales, hablan con una naturalidad que es algo increíble, pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su manera de verlo. ¿A usted no le agrada mucho ese término de cambio generacional? No, en particular nunca. ¿Por qué? Porque no. Yo creo que... ¿Existe realmente dentro del...? Bueno, existe en su debido momento lo que el entrenador crea conveniente, ¿no? Pero yo no entiendo cuando un jugador tiene 31 años, 33 años, que ya hay que cambiarlo generacionalmente, ¿no? La verdad, y bueno, hay otras selecciones de determinado nivel que ustedes ven si 38 años, o Di María, Otamendi, Brasil lo mismo, y hay tantos otros jugadores tan importantes que tienen una edad, o Paulo Guerrero, que tiene 40 años y estaba haciendo la selección. O sea que eso es algo que el jugador, eso tiene que ver con el rendimiento estrictamente. Eso tiene que ver cuando un jugador ver lo que rinde dentro del campo de juego, pero no se le puede atribuir a un equipo si no obtiene resultados porque ese jugador no rindió, no se obtiene resultados. Es un equipo, tiene que ver un todo, hay que ver algo mucho más profundo, como para darle la responsabilidad a un joven, ¿no? Para darle la responsabilidad a un joven que de pronto hay que ver, una cosa son los partidos amistosos y otra cosa cuando viene en la eliminatoria. En el partido amistoso uno puede sacar un buen resultado, puede ganar, puede pasar lo que pase. El tema es después cuando viene la eliminatoria, que vienen las cosas reales, realmente donde están los papeles, donde hay que rendir sí o sí. Y ahí es donde se ponen las pilas todo. Usted va a jugar con las selecciones y a veces son muy light. Como juegan o prueban estilos, prueban diferentes cosas. Pero cuando juegan por los puntos, cuando juegan por un campeonato, la Copa América o juegan las eliminatorias, ahí te juegan al 100% de sus posibilidades. Entonces ahí uno empieza a notar la diferencia. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener, por lo menos para mí hay que tener mucho cuidado. Y Perú de alguna manera descarta jugadores como si atrás tuviera 100 más. Bueno, yo en eso, que yo te puedo dar opinión de lo que creo de un jugador de 31 años, 32 años, 33, 34. Para mí la mejor etapa de jugador va de los 26 a los 34 años. Esa es la mejor etapa en pleno del jugador de fútbol, en la madurez plena del jugador de fútbol. Después de los 34, si fue un mal profesional, si fue un jugador que no se cuidó en su vida privada, empieza el declive. ¿Por qué? Porque a partir de los 34 años, si vos tuviste una vida ordenada, tuviste bien, entonces la alargás, tu carrera deportiva la alargás. Si no, viene el declive. ¿Entendés? Entonces, pero la mejor edad del deportista va de los 27 a los 34 años. Esa es la etapa de mayor madurez.
de donde el jugador está mejor físicamente, Más aprovechable. más aprovechable, tiene experiencia, tiene todo, ¿no? Entonces, por supuesto que uno no descarta a los jóvenes, la juventud es muy importante, un jugador de 19 años, 20 años, 21 años, mezclado con esa clase de jugadores, si tiene potencial el jugador, por supuesto que rinde, ¿no? Hoy, bueno, en su etapa, Renato Tapia le apodaron el capitán del futuro, ¿no? Ese futuro es hoy y hoy Renato Tapia no está y de alguna manera parece que ha sido puesto a un lado, ¿no?, de la selección cuando se creía que él iba a ser uno de los pilares de este nuevo proceso. Creo que es el ejemplo más claro de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Dejar a los jugadores, no sé si fundamentales, pero sí de experiencia, para intentar buscar en otros lados, ¿no? Jugadores que no tenemos y que ahora se apela también a nueva palabra de eurocausas, no sé si la he escuchado. ¿Cuál? Eurocausas, que es la búsqueda de futbolistas europeos con raíces peruanas, ¿no? Lo que se hizo en Chile con Beretón y lo que ahora se está haciendo con Felipe Chávez del Bayern Múnich, Fabio Gruber, que esperemos juegue ahora ante Chile. ¿Cómo es esta deficiencia del futbolista peruano que no hay? ¿Cómo se combate y a la vez se descarta a las figuras de mayor experiencia? No te podía decir que eso me queda trabajo, eso, cuanto a eso soy respetuoso. Yo te puedo dar una opinión de lo que creo que esos jugadores, son aprovechables todavía. Después, en cuanto a lo que quiere la selección en un futuro y todo, no te puedo decir más, ¿viste? O sea, porque son proyectos. El tiempo, hay que esperar el tiempo, qué resultado tiene, ¿viste? O sea, en cuanto a eso, a ver qué es lo que va a pasar. Son metodologías de trabajo, ahora hay otro cuerpo técnico que otra visión, deben tener otra visión, tendrán, entonces eso hay que esperar el tiempo que diga, a ver qué es lo que pasa, ¿no?, de todo esto. Es un cuerpo técnico interino porque se sigue buscando al nuevo entrenador. Imagino que se lo habrán preguntado 1000 veces y se lo siguen preguntando, ¿no? Pero ¿usted estaría dispuesto a volver? No, o sea, en un día es una etapa ya terminada, por lo menos en esta conducción, ¿no? Es una etapa terminada porque, o sea, sin lugar a duda, se eligió otro camino. Hubo un camino en el cual, o sea, agarraron y prefirieron cambiar de rumbo, porque entendía la gente, en este caso, lo que conduce la federación, que no era el camino adecuado. Entonces, eligieron otra metodología de trabajo, otra forma de trabajar, y que, bueno, eso lo llevó a eso más que nada, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que ver en esta etapa con la selección y no está en la cabeza mía volver a la selección, ¿no? Por lo menos en esta etapa, ¿no? ¿Cree que se perdió la oportunidad de afianzar un proyecto a largo plazo con usted? No sé, lo único que te puedo decir es que no había un conformismo de parte de la gente que estaba al frente para que nosotros podamos continuar. Y un poco, y lo que el conocimiento que tengo yo de la selección es lo que yo te transmití al principio de la nota. Perú no pasaba del 8º puesto cuando se hizo este formato, y con jugadores que antes estaban en la mejor liga. O sea, no es que estamos hablando de este presente. Estamos hablando de jugadores que estaban en la mejor liga, pero uno pasaba del 8º puesto. Solamente, viste, con Juan Carlos, lo que te dije, o sea, cuando Brasil, lo tuvieron a Brasil campeón del mundo y no participó de la eliminatoria, eran 9 los equipos. Entonces, viste, después, esa era la realidad de Perú. Y después hubo un proceso en la cual se salió y se hizo 50 puntos. Y si analizás quién hizo 50 puntos en la 2 eliminatoria, la vino Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Perú. Colombia junto con nosotros, Perú, 50 puntos en la eliminatoria, en 2 procesos. Entonces, bueno, acá lo que se eligió es un cambio. Concretamente se eligió eso, un cambio. Bueno, hay que esperar ahora que ese cambio de los frutos que espera el presidente, que esperan todos. Entonces, a partir de ahí, el tiempo dirá. Usted, le escuché en una entrevista, dijo que el 2026 probablemente volvía a dirigir. ¿Lo tiene así todavía? ¿O? Sí, en esta etapa tengo otras cosas en la cabeza, en el hecho
emprendimientos familiares, personales, que sí o sí lo tenemos ya postergado y relegado. Entonces me dedico a eso más que nada, ¿no? Y después ya veré en el año que viene, veré a ver qué es lo que pueda llegar a surgir. Entonces ahí de ponerme a trabajar. ¿Podría ser el fútbol peruano, digamos, la U? ¿Un club al que le gustaría volver? O sea, el hecho de que yo te haya dicho en esta etapa a nivel de selección, pero Perú es un país que me gusta, es un país que siempre tengo motivo para venir. Me han tratado maravillosamente bien en todo aspecto, me siento bien cada vez que vengo. No, es un país que quiero, así que no tendría ningún tipo de problema en venir a trabajar acá, si se da la posibilidad. ¿Siguió de alguna manera el tricampeonato? Algo, ¿viste? Pero estaba medio, ¿viste? Desconectado, estoy un poco desconectado de todo. Sé, bueno, que el tricampeonato de la U, por supuesto, ¿no? Creo que hay un buen grupo de equipos que está participando en la Copa Libertadores y todo. Entonces me parece que parece ser un poco competitivo, por supuesto, grandes. Están los tres grandes, Copa, entonces uno no dice que eso es importante, ¿no? La U también es uno de los pocos equipos que institucionalmente ha crecido mucho. Sí, me parece un trabajo espectacular el de Jorge, el de Fossati, junto con también el chico que con Bustos han hecho un proceso que arrancó Jorge, que después continuó con Bustos y que ahora está Jorge al mando. O sea, me parece Fossati, o sea, me parece que hicieron un trabajo espectacular. Salir 3 veces campeón con la U, viste, la verdad que es un trabajo fantástico. Y bajo un respaldo de una figura como Gianferrari, que digamos ha sido el Edwin Oviedo de esta U, ¿no? Claro, sin duda. Todo lo que tenga que ver con Pectino, todo lo que tenga que ver con la parte técnica, que es Potenes y los jugadores, los muchachos, y la gestión también, ¿no? De la U, en la que entra también Ferrari, debe ser muy, muy importante, ¿no? ¿Usted aceptaría conversar con Gianferrari ahora que está en la federación? O sea, no tenía problema en hablar con cualquiera, pero en la medida que no tenga nada que ver con yo volver a la selección, no puedo tener un café. ¿Y ha pensado de alguna manera asumir un puesto ya no de director técnico, sino de algo más global? ¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza? Se me cruza por la cabeza algún proyecto que tenga que ver también con eso. O sea, estoy en una etapa que puedo analizar cualquier otro tipo de propuesta, ¿viste? Inclusive a nivel personal, lanzarme a algún emprendimiento que tenga que ver con el deporte, pero a nivel mío, personal. Bueno, estoy analizando varias cosas. Aquí en Perú se tiene un éxito. Esta es una etapa que me agarra diferente, digamos, ¿viste? O sea, en la cual todavía tengo ganas de dirigir, pero también tengo ganas de ver quizás otros proyectos, ¿viste? Que tenga que ver con el fútbol, siempre con el deporte, ligado con el deporte. La última para terminar y porque ya lo hemos tenido bastante tiempo. Agustín Lozano hace unos días habló en una entrevista que dio para un canal en YouTube y dijo textualmente que el hincha había vivido engañado, ¿no? Que lo que se dice de la cita con usted, que no pudo renovarse, es mentira. Todo lo que se dice es mentira y que él sabe la verdad, pero nunca la va a decir por respeto. ¿Es tanto así? ¿El hincha ha vivido engañado sobre esa escena? Entiendo lo que me... Entiendo. Agustín Lozano dijo que era falso todo lo que se había dicho sobre por qué Ricardo Gareca no llegó a renovar, que era falso que se le quiso reducir el contrato para la renovación y que él sabía la verdad pero no la iba a decir. Entonces no quería decir Lozano, la verdad que no te puedo decir nada en ese aspecto, ¿viste? Lo que yo te digo es lo que puedo decir, nada más. No sé lo que piensa o lo que va a decir, es un problema de él, estrictamente, ¿no? Yo tengo una manera de ser, tengo una manera de proceder y bueno, no sé a qué se refiere que fue un engaño y todo. La verdad que es hablarte del aire porque tendría que escucharlo o tendría que ver, o sea, en ese aspecto. Lo único que puedo decir nada más es eso, o sea, que la selección eligió otro camino, ese aspecto y punto, ¿viste? No más de eso, ¿viste? El abogado, él fue a atender, de abogado lo atendió mi hijo, ¿me entendés? En ese aspecto, bueno, él no, lo atendió otra gente, él lo tuvo en la reunión, que viste, lo atendió otra gente con directiva de él,
Bueno, plantearon determinadas cosas que yo ya lo leía con anterioridad, o sea, todo lo que se habló en la reunión ya lo sabía el periodismo Sí. antes. Es lo único que te puedo decir, ¿viste? O sea, todo lo que se sabía y se hablaba anterior a la reunión Ya se había filtrado. ya se había filtrado y sabía todo el periodismo. Todo lo que sabía el periodismo se trasladó en la reunión con mi abogado y conmigo. Yo no acostumbro a estar nunca en las reuniones. Yo nunca, cuando se habla de tema económico, yo no estoy. Cuando se habla de tema deportivo, yo con él hablo de tema deportivo, no hablo de tema económico. ¿Viste? O sea, el tema económico lo estoy tomando a mi abogado y en este caso mi hijo mayor, Milton. Entonces, ellos dos lo iban a escuchar, nada más porque se hablaba de tema económico. Yo ahí ya no me meto más. Y yo llego a una parte deportiva y hablo con... Así fue con Edwin Oviedo, así fue con todo lo que yo hablo de cosas, de dinero no lo hablo, porque es tema desgastante, ¿viste? Es un tema que a mí no me interesa, es un tema que eso maneja mi abogado directamente, que mira la parte personal mía. Yo solamente hablo de proyectos, que es la parte deportiva. Entonces, ¿viste? Yo en eso no me meto en la parte económica. Entonces, ¿viste? Él se juntó, mi abogado y mi hijo se juntó con gente que él delegó. Él no lo atendió, él directamente se fue, ¿viste? O sea, entonces, bueno, yo, ¿viste? Es lo único que te puedo decir. Después nos entra a fondo de lo que él quiere decir. Causa sorpresa que tantos años después Sí, aparte yo hablé en el momento que tenía que hablar, ¿viste? Yo después hice la conferencia de prensa con todo el mundo, punto. Yo no tengo más nada que poder decirte, ¿viste? O sea, porque desconozco los fondos, ¿viste? De lo que él quiere decir en ese aspecto, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es lo que sucedió. Para terminar, simplemente 5 palabritas y que me la definen en 2 palabras, un jueguito que siempre es así. Donny Meira. Un monstruo, un jugador, aparte buena gente y un jugador bárbaro. Cristian Cueva. En lo mismo, o sea, lo mismo que Donny Meira, Cueva, un monstruo como jugador, para mí de los mejores jugadores que he tenido y como persona también. Sí, Universitario. un club donde jugué, del club donde dirigí acá, el único club que dirigí acá en Perú, un grande, realmente, le tengo un gran cariño. Selección peruana. El desafío más importante de mi carrera, desafío más importante que mi carrera, es, bueno, solo palabra de agradecimiento. Pablo Guerrero. Monstruo, quizás el mejor, quizás de los que yo dirigí, quizás junto con Jefferson Farfán, los mejores jugadores de nombre, así de una elite superlativa, ¿no? Edwin Oviedo. Junto con Víctor Sumi, los mejores presidentes que yo he tenido, por lo menos en cuanto al respaldo que me dieron, fue algo espectacular. Y para terminar, Almendra. Otra es mascota peruana de Trujillo. ¿La sigue teniendo? Ha sido teniendo, claro, es en mi familia, es parte de mi familia en medio, o sea, se tornó de mi familia, o sea, ya me la raptó mi esposa y no me la quiere. Es que más la acompañó en la pandemia, ¿no? Toda la pandemia toda la maté. Listo, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por atendernos.